Este es un evento organizado por el Departamento de Ciencias Básicas del Grupo Académico, como un espacio de encuentro para compartir y divulgar experiencias de investigación con la comunidad académica que hoy nos honra con su presencia. Agradecimientos especiales por la asistencia a todos los señores docentes que se encuentran el día de hoy con nosotros en representación de diferentes universidades del país y asimismo el personal del Grupo Académico de la MADE. Gracias a los señores oficiales, suboficiales y funcionarios no uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana presentes. Señores alféreces y cadetes, gracias también por su asistencia y tengan presente que este espacio se desarrolla con el fin de compartir un mensaje de oportunidades a través de conferencias que sirvan como fuente de producción de ideas para proyectos de grado. A continuación daremos inicio al evento. Agradecemos también mantener sus micrófonos cerrados y sobre todo los celulares apagados, muchachos. Por respeto al auditorio y a sus compañeros, mantengamos los celulares apagados, se los portan allá. Vía chat del evento o también de manera directa en el auditorio, pueden formular sus preguntas y diligenciar al final la encuesta de satisfacción. El profesor Alberto Vélez, docente de Ciencias Básicas, nos acompañará en la lectura de la agenda. Profesor Vélez, le doy paso. Gracias, mayor Zamora, muy amable, buenos días. Buenos días, doctor Rodríguez, buenos días, señores cadetes y alféreces. Permítanme, por favor, hacer lectura de la agenda correspondiente a la conferencia El uso de las TICs como herramienta para analizar el comportamiento de parámetros en problemas propios de la ingeniería. Primero, presentación doctor Osvaldo Rodríguez Díaz, matemático, Universidad del Valle, especialista en sistemas de información, de la Universidad del Valle, especialista en educación virtual, ILCE, CUAO, Ciudad de México, magíster en ciencias computacionales del STEMS, UNAP, México, Colombia, profesor del Ministerio de Educación Nacional con Plaza Nacional durante 6 años, profesor cátedra de la Universidad del Valle y profesor de tiempo completo en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente decano de la división de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Occidente. Autor de libros, textos y de capítulos de libros, editor de libros para editoriales reconocidas. Con varias publicaciones tipo artículos en revistas nacionales e internacionales para académico del CONACES. Integrante permanente del seminario Math Problem Solving con el CINESTAP de México. Segundo, resumen de la conferencia. El uso de las TICs como herramienta para analizar el comportamiento de parámetros en problemas propios de la ingeniería. Usando las herramientas que brinda una tecnología digital como GeoGebra, se mostrará cómo se puede usar este software para hacer simulaciones de modelos matemáticos que representen problemas propios de la ingeniería para poder determinar tendencias o comportamientos, hacer inferencia de las soluciones que resuelven los problemas en contextos más realistas. También se verá cómo las diferentes vistas o representaciones en matemática permiten hacer esas inferencias. Hoy en día, todo profesional en particular en la línea ingenieril debe usar las herramientas digitales para poder hacer mejores aproximaciones de las soluciones de los problemas que debe resolver en su quehacer profesional. Para ello debe controlar los parámetros propios del problema real que está resolviendo. Y una de las posibles formas es poder diseñar simulaciones dinámicas que le permita hacer ese control y tomar decisiones con lo que se está observando. En esta conferencia se mostrarán algunos casos concretos de diferentes contextos donde se presentan los posibles parámetros a controlar, la importancia de la matemática y la física para el modelamiento, los elementos básicos del diseño para su simulación con una herramienta digital, y las implicaciones y las consecuencias si no se controlan esos parámetros propios de los fenómenos naturales y físicos. Profesor Rodríguez, en el auditorio se encuentran oficiales, suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana,
cadetes y alféreces en formación para oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y docentes del grupo académico de la Escuela Militar de Aviación. Bienvenido a esta su casa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Primero, pues, dar las gracias por invitarme a este espacio tan importante y que toda institución que tenga un carácter académico, un espacio como este es fundamental. Recordar viejos tiempos que estuve en esa alma mater. Fue un espacio, prácticamente un tercio de mi vida estuvo allí. No van a hacer cuentas. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia importante para poder trabajar y que tengan en cuenta algunos elementos. O sea, la idea mía es generar algunos espacios que tengan connotaciones de poder ver parámetros, ver de que la matemática, la física y diferentes elementos son importantes. Me alegra que estén en el auditorio los cadetes, que estén suboficiales y oficiales, porque los suboficiales también estarían involucrados dentro de esta misma posibilidad. Entonces, la idea es compartir algunas experiencias y ver de que hoy en día tenemos herramientas tecnológicas muy poderosas que nos permitirá, yo me voy a enfocar a ingeniería, pero esta idea podría ser extendida a cualquier otro tipo de profesión. Hoy en día, con las herramientas tecnológicas, nosotros podemos hacer simulaciones y simulaciones ojalá lo más dinámicas posible para poder tomar decisiones y poder evitar los posibles efectos que se puedan generar en una industria aeronáutica, como voy a hacer mucho énfasis en ese sentido. Te voy a permitir compartir la pantalla para poder presentar la idea que tengo en el día de hoy. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, como el profesor Alberto mostró, la idea es el uso del ASTI como herramienta para analizar el comportamiento de parámetros en problemas propios de la ingeniería, pero hago énfasis de que podría ser en cualquier otra línea o en otra disciplina. El control siempre ha estado y es importante tener ese control. Entonces yo puedo tener un control y lo importante es que ustedes vean que los sistemas de control están todo el tiempo en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer profesional, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vivimos hoy en día tratando de mirar cómo manejamos ese tipo de parámetros. En el ámbito doméstico tenemos que controlar la temperatura, la humedad de las casas y los edificios. Se forma dentro del ambiente familiar como una idea principal. En algunos países esto es fundamental, sobre todo para la época de invierno, verano, etcétera, etcétera. En la transportación, pues ni se diga, el control debe tenerse sobre un automóvil, sobre un avión o sobre otro tipo de objetos, elementos que trabajan a nivel de esta línea. Y en la industria, ni se diga, hay una cantidad de ideas donde el control juega un papel importante. Y yo hablo del control de procesos porque lo importante es revisar las implicaciones que tiene este tipo de posibilidades. En años recientes, pues los sistemas de control han sido más potentes, pues la tecnología ha ayudado y eso le permite hoy en día a la ingeniería no jugar un poquito de ensayo y error, sino que acercarse más, aproximarse más a las situaciones reales y a poder controlar de una manera mucho más cercana a la realidad los fenómenos, problemas que están involucrados dentro de un problema de este estilo. Entonces, por eso la herramienta, yo diría que hoy en día cualquier profesional, y en énfasis el que estoy planteando aquí, que son los ingenieros, o como están en el auditorio, los suboficiales, los técnicos, deben tener herramientas para poder hacer simulaciones mucho más concretas, mucho más finas y poder tomar decisiones. Por eso los sistemas de control se vuelven súper importantes en la industria, en todos los sectores que se quieran revisar, control de calidad de productos, en la línea de ensamblaje de automóviles en la industria automotriz, control de máquinas y herramientas. Hoy en día se trabaja mucho con máquinas de control finitos, con manejo de análisis numérico ahí para poder controlar situaciones. La tecnología espacial ni se diga hoy en día. En la parte militar, pues el sistema de armas
debe tener todo un sistema de control, lo que pasa a nivel de la computación, a nivel de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, me podría quedar aquí el resto de la conferencia mostrando diferentes situaciones donde el sistema de control y el control de proceso juega un papel importante. Aquí tengo uno de los primeros ejemplos. Entonces, este es un avión moderno de control donde ustedes pueden ver de que juega un papel importante en todo lo que tenga alrededor de estos. Los amantes de la aviación van a ver de que todos estos efectos que tiene este control de este avión, este tipo de efecto, el que está aquí en la punta de la nariz, si yo no lo controlo, juega un papel importante. Ese que está sobre el eje, el que está arriba también, y ese que está sobre los planos, es fundamental. Si yo no controlo eso, pues obviamente van a haber algunos efectos, algunos se podrán controlar, algunos tendrán algunas implicaciones. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de satélite. Hoy en día la comunicación es muy importante. La parte satelital juega el papel necesario para poder tener buenas comunicaciones, buenas implicaciones y buen uso. Entonces, si no se tiene un verdadero control, pues no se tendrá una señal muy fina o una comunicación muy fina. Y en ciertos sectores juega un papel importante, en la aeronáutica, en la parte de la NASA, inclusive hasta en la misma industria financiera va a jugar un papel importante tener este tipo de comunicaciones. Yo tuve la fortuna de trabajar la maestría con el TEC de Monterrey, no conozco Monterrey, y toda la transmisión la hice con satélite, entonces era transmisión satelital, y hoy en día pues se dejó de usar, pero está volviendo otra vez a retornar en este sentido. La siguiente, por favor. En la industria petroquímica, química, si yo no controlo un reactor nuclear como este, pueden tener implicaciones. Hay un ejemplo de historia, Chernobyl, ese es un ejemplo de una de las plantas que por un problema de control tuvo esa explosión y obviamente se generó una contaminación en ese sector. Entonces, aquí sí que en este ejemplo que estoy planteando aquí, sí que es fundamental el control, porque parte del éxito, sobre todo en los países europeos donde se produce mucha energía, donde tienen que tener ciertos reactores, en este caso un reactor químico, pero otros reactores de otro tipo tendría esa posibilidad si no se controla. Siguiente, por favor. Y aquí tengo un ejemplo de la industria automotriz. Este es un esquema de un modelo de un Mercedes, donde los dibujitos que están allí están implicando todos los sistemas de control que tiene para que el pasajero, los tripulantes de este vehículo, de este automóvil, tengan la comodidad. Entonces, la idea es controlar todos los posibles efectos que tenga este carro, desde la amortiguación, desde la silla, etcétera, etcétera, todos los sistemas de control que hace que el transportarse en un vehículo de ese estilo tenga una comodidad y tenga todo un detalle desde el punto de vista. Entonces, esto es parte de la industria automotriz, donde los ingenieros todo el tiempo están investigando y trabajando y tratando de controlar parámetros para tener mayor confortable un viaje dentro de un carro como este. La siguiente, por favor. Y aquí quisiera mostrar algunos efectos si no se controla. Entonces, ¿por qué hay que controlar los parámetros? Entonces, quisiera que le dieran clic al primero. Ahí van a ver ustedes de que si no controlo los parámetros, vamos a tener algunos inconvenientes. Este es un problema que los profesores de física lo trabajan, los profesores de matemáticas lo trabajan en ecuaciones diferenciales, pero resulta que en la práctica genera inconvenientes. El fenómeno de la resonancia en tierra es una inestabilidad causada por el acoplamiento del movimiento de las palas en el plano de rotación y el movimiento del fuselaje. Lo que ocurre es que la energía rotacional del rotor se convierte en energía oscilatoria de las palas. Se produce cuando las palas se agrupan en un lado de su plano de rotación y causan una oscilación que entra en fase con la frecuencia de balanceo del helicóptero respecto a su tren de aterrizaje. El efecto es similar al comportamiento de una lavadora cuando la ropa se concentra en un lugar del tambor durante el ciclo de centrifugado. En los helicópteros,
Esto sucede cuando se impide que el tren de aterrizaje se mueva libremente en el plano horizontal, esto es, cuando la aeronave está en tierra. Los rotores articulados que llevan articulaciones de arrastre permiten que cada pala individual avance o se retrase independientemente en su rotación, para compensar la tensión que causa en la pala la aceleración y desaceleración del cubo del rotor. A esto se le llama movimiento de retraso de las palas. Cuando el espaciado de las palas se vuelve irregular, el centro de gravedad del rotor se desplaza fuera de su eje natural de rotación, lo que provoca una oscilación. Esta oscilación se transmite al fuselaje, que comienza a balancearse. Las oscilaciones pueden reforzarse entre sí y hacer que el centro de gravedad del rotor se aleje en espiral del eje de rotación, hasta un punto más allá de la capacidad de compensación del sistema de amortiguación. En resumen, el giro del centro de gravedad alrededor del eje de rotación provoca la aparición de fuerzas de inercia, que se transmiten al fuselaje. El fuselaje vuelve a mover la cabeza del rotor, y debido al aumento en el movimiento del fuselaje, el desplazamiento del centro de gravedad aumenta, lo cual aumenta también la oscilación de las palas. Esta oscilación será más o menos fuerte en función de las frecuencias naturales de las palas y el fuselaje, y de la velocidad de giro del rotor. Y esto es todo, gracias. Como ustedes pueden observar, ¿me están viendo? No, se quedó en el archivo. Entonces, voy a dejar de compartir para continuar. Como ustedes pueden observar en este video, pues si no se controla ese efecto, entonces tendremos ese pequeño inconveniente, ya ustedes lo pudieron ver. Allí los profesores de matemática y física insisten mucho sobre ese tipo de fenómeno. Y miren que aquí está en tiempo real mostrando lo que está pasando. Entonces, quise traer este video como para mostrar esos efectos tremendos de no controlar esos parámetros. En la aviación se presenta mucho, hay otros fenómenos famosos, la resonancia que se da en un puente colgante. Allí tengo un video que pronto, si tenemos el tiempo, lo puedo mostrar. Pero por más que se insistan en el aula de clase, ese fenómeno de resonancia volvió a pasar recientemente en el puente Milenio en Inglaterra, y tuvieron que poner al lado algunos amortiguadores para poder controlar ese tipo de efectos. Entonces, la idea de tener estos ejemplos es mostrar las implicaciones que tiene si no se hace el control. Podemos mostrar el segundo efecto. Voy a compartirlo porque veo que el video pronto no está funcionando. Voy a poner el segundo efecto, que es el despegue de un avión, el Harry, para que ustedes vean lo importante del control. Y quiero que el auditorio esté muy pendiente de la parte de la tobera, cómo se va controlando para poder tener ese efecto de despegue, y después cómo la tobera se va acomodando para poder continuar con su viaje. Te voy a compartir de nuevo para poder ver ese efecto. Muchas gracias. Quiero que le puedan quedar aquí donde está el efecto de despegue al lado. La tobera como se va acomodando. Este es un sistema de control. Vamos a la presentación, por favor. Entonces, observen ustedes de que esos efectos son súper importantes. Juega un papel fundamental dentro de lo que queremos. El otro video que está allí tiene que ver con el puente de Tacoma. De pronto ese no lo va a presentar, lo pueden ver ustedes, lo pueden hacer desde su casa. O si hay tiempito, no sé cómo estamos de tiempo, lo podemos presentar.
Adelante, Osvaldo, presentémoslo, por favor. Ok, lo voy a presentar. Entonces, miremos aquí el puente de Tacoma. Voy a compartir pantalla. Fue la más espectacular arte eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Suficiente. Entonces, continuemos con la presentación. Voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 1940, puente de Tacoma. Se cae ese puente, la gran construcción. Los ingenieros habían hecho una construcción con los parámetros lo último en calidad. Y en 1940 pasó esto, pero en el milenio, en Inglaterra, volvió a pasar otra vez con un puente, el famoso puente del milenio, que lo pueden buscar en internet y pueden darse cuenta el mismo efecto. Por más de que se tenga los elementos teóricos, lo que los profesores en ciencias básicas, matemáticas, físicas insisten, los profesores de la parte de ingeniería insisten, que hay que tener en cuenta todos esos fenómenos, sigue pasando. En el puente de milenio tuvieron que contratar al lado del puente unos amortiguadores para que controlaran ese efecto. Y es un puente colgante. Aquí en Colombia, los que tengan la fortuna de ir de pronto al Parque del Café, van a ver de que hay un puente colgante donde el control lo hacen los funcionarios del parque
y un día esto Dios no lo quiera va a ocurrir una tragedia de ese estilo, porque a medida que ellos pasan y calculan el número de personas, ese puente empieza a oscilar, y si llega a haber por ahí algún viento en otra línea, va a haber ese fenómeno de resonancia y se fractura. Miren que el material es grueso y por más que quiera se fractura. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero mostrar es que el control juega un papel importante. Y hoy en día, con las herramientas que se tiene, pues podemos hacer ese control lo más optimizado posible. ¿Podemos seguir? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, ahora ya viene la parte técnica y la parte de poder mirar desde el punto de vista cómo se le aporta desde la parte académica a este tipo de problema. Yo puedo decir de que la gran mayoría de los problemas tienen como un comportamiento sistémico como el que está aquí en este esquema, donde hay una entrada que es el problema real y hay una salida que es el análisis de la solución y el control de los parámetros de esa solución. Para eso entonces se debe hacer un trabajo bien fuerte y por eso es la formación en ese sentido, tanto en la parte técnica, tecnológica y profesional, para que exista lo que llamamos la modelación matemática del problema. Aquí es donde está la idea importante y yo pienso, y con mucho respeto lo digo, que hoy no podemos seguir jugando al ensayo y el error. Se me está presentando un fenómeno, hagamos este efecto. Alguna vez me tocó ver allá una situación de ese estilo, donde un avión vibraba en sus alas y se le pusieron unos balancines para que dejara de vibrar. Se resolvió el problema, pero eso implicaba el cambio de la aerodinámica de ese avión. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que manejar todo con bastante precisión y para eso están las herramientas, la matemática y la tecnología. ¿Podemos continuar? Aquí está la idea. Aquí viene de pronto una parte muy técnica que pienso pasar muy rápido porque yo sé que en el auditorio hay cadetes de diferentes semestres, están también los técnicos. Lo voy a manejar de una manera práctica. Yo aquí tengo el Mercedes que le mostré al principio y solamente voy a controlar la parte de amortiguación de la llanta delantera izquierda. Aquí, si ustedes pueden ver, hay un resorte y hay un amortiguador. Y la idea es de que este Mercedes, cuando ojalá vaya a un hueco, los pasajeros no sientan ese efecto y se amortigue lo más pronto posible. Entonces aquí está como el esquema que se debe hacer. Esto se da desde la física, desde la matemática, todo el planteamiento. Detrás de eso están las ecuaciones diferenciales que están a este lado. Y así como yo puedo controlar esa llantica, puedo controlar las demás. Entonces miren que aquí estamos mostrando que en un problema real como este, de amortiguar una de las llantas de un Mercedes, la matemática y la física están jugando un papel importante para efecto de la ingeniería. O sea, esa es la aplicación importante o bonita que se da en la ingeniería, pero que necesita de esa poderosa herramientas que se dan en las ciencias básicas. Entonces, esas ecuaciones se pueden simular con herramientas, se pueden simular de manera estática o de manera dinámica. Ojalá hoy en día que fuera de manera dinámica. Continuemos. Aquí está el efecto, entonces viene la simulación. Devolvamos, por favor. La anterior. Entonces, en esa simulación lo que se hace es poner un sistema, en este caso esta se hizo con MATLAB. Entonces aquí se pone que en la entrada hay un bache, un hueco, y la idea es que ese Mercedes, cuando ya se tiene la suspensión controlada, donde están los parámetros a controlar, ¿qué se puede controlar? La masa, la constante de amortiguamiento del sistema y la constante de elasticidad del resorte. Entonces miren que cuando entra este bache, este hueco, la idea es de que va a oscilar, pero que se controle rápidamente. Si ustedes miran la escala, aquí se está controlando rápidamente y lo más seguro es que los pasajeros no van a sentir ese efecto todo el tiempo. Esa es la idea de ese estilo. Esto que está aquí técnicamente llama la función de transferencia y a partir de aquí son los parámetros a controlar. Continuemos. Aquí, devolvámonos. Aquí hay un sistema masa resorte que lo voy a presentar porque de pronto no se ve allá. Esta idea es algo que se hace con GeoGebra, donde está todo lo que está embebido
detrás de una ecuación diferencial. Entonces voy a hacerlo desde acá porque de pronto no funciona nada. Entonces me dejan compartir, por favor. Te voy a compartir el de masa resorte desde acá. Tenemos que salga el efecto de GeoGebra. Ahí lo tienen, ¿lo están viendo? ¿Sí? No, señor. No, señor. No. Ok, te voy a volverlo a compartir para que quede claro. ¿En esta pantalla lo están viendo? Sí, Osvaldo. Ok. En esta pantalla miren que yo tengo aquí el resorte. Esto es una simulación hecha con GeoGebra. Uno puede simular el resorte, puede simular la masa. Y lo importante es que aquí están los parámetros a controlar. Entonces yo puedo mover la masa y miren el efecto que yo tengo. Yo puedo mover la constante elasticidad del resorte y me puedo dar cuenta qué tipo de fenómeno es. Esto es lo que teóricamente los profesores de ecuaciones diferenciales plantean. O puedo controlar este otro parámetro que es la constante de amortiguamiento. Entonces se ven los diferentes efectos y yo puedo ver qué pasa aquí. Entonces, ¿qué es lo interesante de una herramienta como GeoGebra? Que aquí tengo lo algebraico, aquí tengo la vista gráfica y me permite ver los diferentes efectos. Puedo poner la posición inicial, la velocidad inicial. Puedo estirar un poquito la barra del resorte para que sea mejor el efecto. Y yo puedo controlar estos parámetros. Inclusive lo puedo hacer que estos parámetros tengan animación, entonces que se muevan dinámicamente y los controlo aquí. Entonces eso es lo bonito de una herramienta como GeoGebra y dinámicamente lo estoy haciendo. Existen herramientas como MATLAB, pero la de MATLAB es estática, en cambio esta me da una posibilidad desde ese punto de vista dinámico y yo vería qué efecto tengo y podría tomar decisiones. Entonces este es un parámetro, dejo de controlar y volvemos a la presentación, por favor. Pedimos disculpas por estar así en esa doble conmutación, pero es importante. Te dejo de compartir, perfecto. Entonces, este es un primer ejemplo para mostrar la idea. Ahora podemos seguir. Ahora quiero mostrar, continuamos, la siguiente. Ya un problema más cercano, académico, no tan real, pero que de allí yo puedo después extrapolar a donde quiero terminar la conferencia del día de hoy con algo que es propio de ustedes. Aquí tengo un problema de crecimiento y de crecimiento. Detrás de un modelo de este estilo está una cantidad de posibles fenómenos, sector financiero, la parte que tiene que ver con calcular la semivida de algunos carbonos 14, lo de moda hoy en día los virus, la población, la naturaleza y algunos fenómenos de caza depredador de algunas especies. Continuemos. Desde ese punto de vista, entonces, la idea es uno poder modelar esto. Entonces, hay unas leyes que le permiten eso, la ley de Malthus. No voy a entrar en los detalles porque no quiero entrar en el tecnicismo por el auditorio. De todas maneras, con sus profesores en ciencias básicas van a tener mayor profundidad en ese sentido. He resaltado en negrilla lo importante, o sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la parte importante de esa ley? O sea, para poder tener un modelamiento matemático, yo necesito tener leyes, principios, que me lo da la matemática, me lo da la física, y necesitamos trabajar de manera conjunta para poder tener esa posibilidad. La siguiente. Aquí está el fenómeno, el modelo matemático, la expresión matemática más básica. Detrás de eso vamos a ver que hay una exponencial. No voy a entrar en el tecnicismo por respecto al auditorio. Continuemos. Y está el más general, que es el modelo logístico, donde también hay unos principios, sigamos. Y en esos principios vamos a tener la posibilidad de ver qué es lo que yo quiero controlar. Entonces, sobre este modelo me quiero enfatizar un poquito porque los slides o lo que sigue tiene que ver con él. Aquí hay unos parámetros que es esta K y esta C, donde esta K me está indicando el crecimiento, pero esta C es la que yo quiero controlar. Y va a ser la capacidad o el nivel de saturación o contención de lo que yo tenga. Entonces, esa va a ser la clave. Entonces, más adelante voy a poner un ejemplo ya casi cercano a la realidad, pero que me permite
mostrar cómo yo puedo controlar eso. El siguiente. Aquí tengo como ejemplo una especie de peces, información que se tiene. Hoy en día ustedes se pueden mover, cuando ustedes van en la recta Cali-Palmira, desde Las Pelas hasta el aeropuerto, ustedes ven que hay muchos sitios donde la gente puede ir a hacer pesca. Y en algunos casos esta gente tiene unos estanques donde siembra, por decirlo así, peces. Y la idea es que se van cultivando y se tiene que controlar, porque si no se controla, pues el estanque se va a saturar. Entonces ese parámetro C va a ser fundamental tenerlo en cuenta y manejarlo. Entonces podemos continuar para mirar todo lo que hay detrás de eso. Entonces están los supuestos, los que se plantearon hace ratico. Continuemos. Está la definición de las variables. O sea, aquí estoy armando es como un paso a paso, un protocolo que debe ser como muy disciplinado para poder hacer ese modelamiento matemático que se necesita para poder hacer el control. Entonces, desde la definición de las variables, sigamos. Desde la definición de las variables correspondientes, todos los detalles que van a ir en ese modelamiento. Continuemos. Están los datos, la información, está el manejo de las variables y miren que aquí ya viene el modelo. Ya está el modelamiento, se trajo del problema la información y se tiene un modelo matemático que permite hacer eso. Eso se lo da la matemática para poder trabajar. Continuemos. Estoy mostrando la importancia de la matemática, la importancia de la física para este tipo de problemas. Y la idea ahora es cómo poderlo resolver. Entonces, continuamos con las posibilidades. Hoy en día, sigamos la siguiente. Hoy en día tenemos varias opciones. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya está, en esta diapositiva está el modelo completo. O sea, ¿qué es un modelo matemático? Todo esto que está aquí. Arriba está el problema, están los supuestos, están las definiciones de las variables y después aparece una expresión matemática, una representación matemática. Siguiente, por favor. Y esa representación matemática es el problema que vamos a controlar. O sea, que este trabajo es el que ustedes adquieren con la matemática. Para eso la formación juega un papel importante y para que ustedes exploten sus profesores de matemática y física, les saquen el jugo, me disculpan la palabra, pero es importante para que colaboren, les aporte en este tipo de análisis. Aquí está el modelo completo, esto ya es el modelo matemático, aquí ya están los parámetros a controlar y voy a hacer mucho énfasis en este parámetro C. Continuemos. De aquí vienen las alternativas. Siguiente, por favor. Yo tengo varias alternativas, todas estas que están aquí, hay como unas 4 alternativas. Y la idea es que podamos mirar todos esos elementos. La primera es la clásica, la que se hace en el salón de clase, la que de pronto ustedes a veces no les gusta porque no le encuentran como el sentido, que es la analítica, la que trabajan ustedes con su profesor de matemática. Y las otras ya son las que la tecnología nos está dando, como son la opción 2, 3 y 4. Continuemos. Aquí podemos ir un poquito más rápido para no aburrir el público con tanto tecnicismo. Siguiente, por favor. Aquí está todo el trabajo matemático que se está haciendo. Esto ya se podrá explicar en los cursos de cálculo. Continuemos. Y la idea es poder encontrar la solución de este modelo. Entonces, aquí estamos llegando a este parámetro. Sigamos. Y van a ver ustedes la importancia de ese parámetro C. Por eso encerré ese parámetro en ese caso. Con la matemática se puede encontrar esto. Y miren que aquí se define como un intervalo donde esa C se puede comportar. Por ahora matemáticamente no dice nada. A veces desde el aula no se nota lo importante de este intervalo que está aquí, donde vive ese parámetro C. Pero ahora cuando haga el efecto de la simulación, ustedes van a poder ver ese efecto. Continuemos. Entonces es clave esto que está sombreado aquí en azul, que me lo da la parte analítica. O sea, yo no puedo hacer simulaciones, yo no puedo hacer algo con la tecnología si no uso la matemática como elemento para poder decir qué es posible, qué no, qué es válido, qué es lo que yo puedo trabajar. Entonces van a ver ustedes de que eso que tengo aquí, ténganlo bien claro. Recuerden que esto significa 1000 pesos, 3000 pesos. Entonces yo aquí voy a mirar la importancia de estos rangos y los efectos que eso tiene dentro del problema. Continuemos.
Siguiente. Ya viene después dos efectos que lo voy a mostrar, entonces ya me va a permitir mostrar esos efectos, entonces me permiten compartir acá para yo poder ver qué pasa con la solución del modelo logístico. Les voy a compartir. Y van a ver ustedes lo importante, ahí ven en GeoGebra. ¿Sí lo están viendo? Sí, Osvaldo. Ustedes miren que ese parámetro C fue el que yo le dije que debemos controlar. ¿Se acuerdan los parámetros que están entre 0 y 1, entre 1 y 3? Observen ustedes, yo me voy a mover y miren lo que está pasando. Aquí tengo valores entre 0 y 1 y miren lo que está pasando. Llego aquí cercano a 1, no hay nada. Ese punto no se incluía dentro del intervalo, que es lo que el profesor de matemáticas le hiciste. Pero a medida entre 1 y 3, observen que no hay nada. Ya aquí aparecen 3, aparece el efecto, entonces uno dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces son cosas que yo tomo dentro del problema. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que yo digo, si yo me paro aquí en 3, no tengo absolutamente nada. Pero si yo empiezo a partir de 3, observen que ya empieza el modelo a controlarse, y ya veo que después de 3.000 pesos ya el modelo tiene el comportamiento logístico que yo había planteado. Entonces, ese es un efecto importante dentro de ese fenómeno. Voy a mostrar de una vez la otra simulación que está allí, que tiene que ver básicamente con el campo de dirección de ese mismo modelo, para que ustedes tengan esa posibilidad. Están viendo el segundo de GeoGebra. Perdón, Osvaldo, no vi ni el anterior ni este, no sé los demás. ¿El auditorio está viendo la pantalla o no? Yo estoy viendo una diapositiva. ¿Ahí están viendo esta? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora Ok, sí. perfecto. Entonces, observen ustedes que aquí tengo el mismo problema, pero ya estoy controlando el parámetro. Entonces, aquí se ve en este slide la posibilidad de ver qué está pasando con el parámetro C, que ya técnicamente dijimos que implicaba. Pero ustedes observen que está pasando entre 1 y 3. Miren que no está pasando absolutamente nada, pero a partir de 3 ya empieza a verse el fenómeno. Observen los segmenticos, cómo van cambiando de dirección. Y está mostrando la importancia. Y miren que esa línea roja es el parámetro C que yo estoy controlando. ¿Qué significa eso? Que yo estoy controlando la cantidad de peces en el estanque. Por lo tanto, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un problema real, como ese de criar peces en un estanque. Lo modelé matemáticamente, le encontré la importancia de la matemática para determinar ese parámetro C, ver de que entre 0 y 1 sí era algo válido, y que entre 1 y 3 no había absolutamente nada, pero qué implicaciones geométricas tiene. Lo estoy mostrando con esta simulación de GeoGebra. Y a partir de 3, entonces observa todo lo que está pasando. Entonces ya uno puede decir, ¿cuál es el papel de ese parámetro C que estoy controlando? Pues controlar la cantidad de peces en ese estanque, manejar ese tipo de fenómeno. Aquí lo puse hasta 10, pero podía extenderlos. Ya vendría otro efecto que es la implicación económica. Por ahora estoy mirando qué implicaciones tiene dentro de este fenómeno, esta situación de controlar ese parámetro. Entonces, voy a dejar de compartir para que sigamos con la presentación y ya terminemos lo que nos falta. Por favor, desde allá. 10 minutos, Osvaldo. Ya viene lo de métodos numéricos, no lo voy a presentar, continuemos. Esto también sería otra de las posibilidades. Y ya estoy en la recta final, lo que me queda. Sigamos, por favor. La siguiente. Ya eso lo hemos mirado. Por favor, sigamos. Ya vimos esta parte. Sigamos con la última parte. Aquí es donde yo quiero entrar. Entonces, este ya es para terminar y hacer cierre de esta conferencia. Una provocación que estoy generando de un proyecto de una tobera. Ahí tengo una imagen de una tobera. Abajo está la imagen de otra vista ya con mayor estructura. Y lo que quiero mostrar es la importancia de poder modelar esto con GeoGebra o con cualquier otra herramienta.
Antes de esto, me va a permitir mostrar un video de un ingeniero aeronáutico muy joven, español, donde habla sobre estos detalles que están de una tobera. Ustedes van a ver de que esos son los efectos importantes, entonces por favor me permiten mostrar el video de él. Entonces voy a compartir. Lo voy a compartir. Entonces me dicen si van a poder ver bien el efecto de la tobera. Muy buenas, Yonki de la Ciencia. Hoy volvemos a hablar de toberas. Sí, después de creo que ya más de un año, hoy vamos a volver a... ¿Sí o no? Sí, estamos bien. Sí se ve. Ok. Hablar de toberas. Me presento por si no me conoces, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial, y este tema me fascina. De hecho, me gusta tanto que mi trabajo fin de carrera ha sido diseñar una tobera convergente variable. Supongo que si estás en este vídeo es porque el tema realmente te interesa, y lo entiendo, es increíble, como te digo. Así que te voy a explicar las mejores cosas, las cosas más interesantes acerca de las toberas, para que puedas entender por tus propios medios qué es lo que está ocurriendo cuando ves imágenes como estas. Como te comentaba, hace aproximadamente un año hice un vídeo hablando sobre toberas. Te lo dejo en la esquina, la verdad es que es muy bueno, es de los mejores vídeos del canal. Entonces, después de haber estado un año investigando sobre toberas para mi trabajo fin de carrera, he aprendido una locura. Entonces, hay varias cosas que no están del todo bien en ese último vídeo que comenté, son cosas que realmente no tienen mucha importancia, y hoy, en este vídeo, vamos a aclararlas para que todo el mundo pueda entenderlo. Siempre que se habla de toberas, todo el mundo rápidamente piensa en la velocidad del aire, ¿no? Porque el aire está saliendo a mucha velocidad hacia atrás y piensa que eso es lo más importante de una tobera. Y puede que esa sea la consecuencia final, pero lo más importante de todo es la presión que hay dentro de la tobera y la presión que hay fuera, la presión ambiente. Es lo más importante sin duda. Y esto es con lo que te tienes que quedar en este vídeo. Porque si nosotros tenemos un conducto en el que la presión al principio del conducto y al final del conducto es la misma, el aire no va a fluir. Por ejemplo, tengo aquí este churro de piscina que tiene un agujero. Ahora mismo la presión en este lado del churro y en este lado del churro es la misma porque es la presión ambiente. Pero si yo pongo la boca y soplo, el aire va a fluir porque mi boca está haciendo que aumente la presión y que el aire fluya hacia allá. Esto es a lo que me refería, que la presión al principio de la tobera, por supuesto, siempre tiene que ser mayor que la presión ambiente, la presión que hay en el aire exterior. Eso desde luego. Pero cuando hablamos de la presión al principio de la tobera, estamos hablando de la presión total. Esto es muy importante que lo entiendas, como por ejemplo cuando tenemos un tubo pitot y el tubo pitot está apuntando hacia el aire, el tubo pitot de un avión está apuntando hacia el aire y se mueve, la presión que está detectando el tubo pitot es la presión total, porque es la presión ambiente más la presión por culpa de ese aire que se está metiendo en el tubo pitot, ya que el avión va a una cierta velocidad. Por lo que la presión total va a ser la suma de la presión estática más la presión dinámica. Eso es muy importante porque cuando hablamos de toberas, dentro de la tobera siempre utilizamos el valor de la presión total, siempre. Y me dirás, ¿y por qué es lo más importante? Bueno, pues porque matemáticamente se ha demostrado, que no es muy difícil demostrarlo la verdad, pero bueno, matemáticamente se ha demostrado que cuando el ratio entre la presión total dentro de la tobera dividido entre la presión ambiente, la presión de fuera, cuando ese ratio es más de 1,89, vas a tener Mach 1 en la garganta. Así de sencillo, es tal cual. Por supuesto, el área de la garganta no puede ser cualquiera, viene determinado por las condiciones del aire, la presión, la temperatura, cuánto aire está fluyendo, etc. Pero lo que te quiero decir es que siempre que ese ratio entre presiones sea 1,89, vas a poder tener Mach 1 en la garganta. Si ese ratio es menos de 1,89, no vas a poder tener Mach 1. Mira, para que lo entiendas, aquí te dejo una simulación que he hecho, donde lo que hice fue aumentar la presión al principio de la tobera poco a poco. Si te fijas, el número de Mach es constante al principio de la tobera. O sea, el número de Mach no lo cambié, siempre es el mismo. Sin embargo, lo que hice fue aumentar la presión para que poco a poco el aire quisiera ir más rápido hacia dentro de la tobera. Y ya te explicaré en la continuación de este vídeo exactamente qué es lo que está pasando, por qué aparece esa onda de choque ahí, etc. Por ejemplo, cuando hablo de el área de la garganta, me refiero al área transversal de la garganta. Por ejemplo, esto que puedes ver aquí ahora mismo es mi diseño de mi trabajo fin de carrera, y con el área de la garganta me refiero a que si hiciéramos un corte justo en la garganta de la tobera,
pues quedaría un círculo, la forma de un círculo. Pues el área de la garganta sería el área de ese círculo. Entonces, lo que ocurre en una tobera es que al se utilizan toberas convergentes divergentes. Bueno, pues tienes que saber que las toberas convergentes divergentes funcionan muy, pero que muy bien cuando el ratio entre la presión de dentro de la tobera dividido la presión de fuera, la presión ambiente, cuando ese ratio es muy grande, la tobera convergente divergente funciona perfecto. Por ejemplo, los motores cohete, cuando van al espacio, fuera la presión ambiente es cero, porque no hay aire. Entonces ese ratio queda infinito. O sea, es el caso más extremo. Por eso siempre, 100%, los cohetes que van al espacio van a tener tobera convergente divergente. Va a permitir adelantando un poquito para que tengamos... El aire iría subsónico hasta la garganta, y en la garganta se alcanzaría Mach 1, siempre que esté bien diseñada, claro, y en una tobera convergente divergente el aire iría subsónico en la parte convergente, alcanzaría Mach 1 en la garganta y luego iría supersónico en la parte divergente. Esto es muy importante que lo entiendas. Pero entonces, ahora vamos a hablar de lo más importante de este vídeo, porque mucha gente no entiende cuál es la función de la tobera variable. Por ejemplo, yo en el vídeo anterior, ahí es donde dije una de las cosas, la temperatura aumenta. Me va a permitir parar aquí, yo de todas maneras la presentación se las va a dejar y ustedes pueden terminar de ver el video. Sigamos por favor en la presentación. Y la idea es poder mostrar de que este video me dio ideas para poder generar lo que quiero rematar la conferencia en el día de hoy. Poder ver cómo yo puedo simular no exactamente esta tobera y poder ver qué puedo yo controlar. Entonces, por eso yo he hecho una simulación en GeoGebra que me permite simular valga la redundancia, esta tobera. Y ya me falta, y aquí es donde viene el reto, y este es un trabajo que quiero dejarle a los profesores, cadetes, suboficiales, que tengan la posibilidad de darle el cuerpo, meterle los elementos matemáticos de acuerdo a lo que está planteando el ingeniero aeronáutico Hidalgo, y jugar como elemento importante que la tecnología me ayuda a hacer eso. Entonces voy a permitirme ya para terminar, porque tengo el tiempo como exacto, de poder ver cómo hago esa simulación con tobera. Entonces voy a compartirlo de nuevo. Voy a permitir compartir aquí para terminar y ya dejar esta parte. ¿Están viendo la simulación? ¿También? ¿Ahora sí? No, señor, todavía No. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, aquí está la simulación en GeoGebra. Entonces usted puede ver que yo aquí tengo lo que explicaba Hidalgo. Yo puedo controlar este radio y puedo coger esta convertera. Entonces lo puedo hacer variables. Puedo controlar la garganta y tener los efectos de la tobera. Puedo hacer este otro efecto. O sea, yo puedo jugar aquí y tratar de ver todos esos efectos que se debe controlar. Voy a mostrar aquí con este otro deslizador. O sea, GeoGebra tiene la magia importante en los deslizadores, que son los que permiten controlar los parámetros. Voy a mostrar el efecto, cómo se construyó la tobera. Miren, aquí está. Estoy en el plano y en 3D hago la simulación de todo lo que tiene que ver con la tobera. Lo más aproximado a lo que se vio en el video y a lo que está en el último slide, que permite ver que yo aquí tengo una tobera simulada que en GeoGebra. ¿Qué me hace falta ahora? Darle el vestido matemático. Puedes ver que aquí hay una presión de entrada, hay una presión de salida, una temperatura de entrada, una temperatura de salida o el parámetro que yo quiera controlar. Entonces esa era la idea de lo que quería presentar hoy. Quiero como respetar el tiempo que me plantearon. La idea era mostrar todas estas herramientas y de una manera decir de que la misión es controlar parámetros, que la tecnología ayuda a hacer las simulaciones, que antes se podían hacer simulaciones estáticas con herramientas como MATLAB y algún otro software, pero que hoy en día tenemos esta herramienta que es gratis, libre, como GeoGebra, que permite hacer simulaciones de una manera mucho más dinámica, con un potencial grande que tiene, que son los deslizadores. Entonces, terminemos la presentación como para cerrar, y entonces miraríamos qué preguntas, qué inquietudes tiene el auditorio, y ya con eso terminaríamos la conferencia, y muchas gracias. Gracias, profesor Rodríguez. Muchísimas gracias. Señores asistentes, señores alféreces, señores cadetes, este es el espacio, se abre el espacio de preguntas en el evento hablando de ciencia de Mavi.
Por favor, formulen sus preguntas bajo la supervisión de las profesoras Sandra Ramos y Dalila Victoria en el auditorio del aula máxima. Gracias. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se piensan aplicar esas tecnologías en la escuela militar? Eso ya es una pregunta a los profesores de allá. Digamos que la ventaja que yo tengo es que yo estuve allá varios años. El mayor Zamora fue uno de mis discípulos. Los profesores que están allí son colegas que yo conozco. La idea es que a nivel del suroccidente colombiano nosotros estamos creando un espacio que llama los Institutos de Ojeda, el Instituto de Ojeda Cali, y estamos haciendo formación de profesores para que involucren todas esas tecnologías en el aula de clase. Hoy en día la pandemia nos mostró que tenemos que usar tecnología, pero desde mucho antes veníamos haciéndolo y hoy se muestra que esa tecnología juega un papel importante, indispensable, necesario en el aula de clase para poder hacer esas simulaciones y poder usar una palabra que nuestros abuelos decían que una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando uno observa esas simulaciones, mueve esos deslizadores que son los controles de los parámetros, ve los efectos y dice, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué inferencia puedo sacar de este modelo? ¿Qué soluciones podría tener? Entonces tengo una gama de opciones importante y ver más allá de lo que me está mostrando lo estático, la matemática como tal. Esa es una de las implicaciones y una excelente pregunta. Gracias. Doctor, buenos días. Cadete segundo año ando. Mi pregunta es, los materiales de construcción de en ese caso del puente o de las palas del helicóptero, ¿afectan en la parte de las oscilaciones? Claro, si tú dices en los dos ejemplos, tanto en el puente como el de las palas del helicóptero, está hecho en un material. Inclusive el puente de esa época, el de Tacoma, era unos cables colgantes, podríamos decir de un material fuerte como acero. Supuestamente eso no se iba a destruir, pero a los ingenieros de esa época, en 1940, se le olvidó la resonancia. Entonces el puente osciló, pero no tuvieron en cuenta este viento por este lado, entonces aparte de eso generó ese torbellino. Hoy en día en muchos espacios existen los túneles de viento. Yo tuve la fortuna de ir con la escuela de aviación a la USAT en Estados Unidos y tuve la fortuna de estar en diferentes túneles de viento y hoy en día se tiene mucha tecnología, túneles de viento de diferentes configuraciones que permite hacer ese tipo de simulaciones para efecto. La vez que yo estuve me tocó ver que estaban haciendo no solamente para la aviación, sino para el deportes también. Tenían a escala en 3D el prototipo del campeón mundial de esquí sobre hielo, que eso es un deporte que funciona mucho en Colorado, sprint, y lo tenían en un túnel de viento supersónico y la idea era buscar la forma aerodinámica para que él tuviera mayor desarrollo y pudiera continuar siendo campeón. Entonces miren que hasta en eso, en el deporte, se utiliza ese tipo de herramienta. Entonces, los torbellinos se generaron en esa época, se generó la ingeniería, se armaron los diferentes túneles de viento para hacer pruebas. Hoy en día se necesita eso. Acá en la Universidad del Valle hay un túnel de viento por fuera en la parte de la Facultad de Ingeniería con la idea de que se pueda trabajar todo este tipo de fenómenos. Muy buena pregunta, Cadete. Muchas gracias. Osvaldo, buenos días. Qué pena, el profesor Jorge Murillo quiere hacer una pregunta. Ok, perfecto. Tienes que coordinar con el auditorio porque los muchachos están llegando y ellos están hablando, entonces coordina. Sí, de acuerdo. Un segundo, Cadete, por favor. Adelante, Murillo. Bueno, qué pena. Buenos días de nuevo para todos. No, es simplemente para responderle a los dos cadetes anteriores que han preguntado y para hacer una aclaracióncita allí. Y es... en la escuela militar ya se están haciendo o se están implementando estas tecnologías. De hecho, resultado de todo esto fue el lanzamiento del Faxon One la semana pasada. ¿Sí? Es decir, las toberas se están diseñando, se están haciendo simulaciones, ¿sí? Y a raíz de todo esto, pues, o raíz de todo ese trabajo, se pudo lanzar el Faxon One la semana pasada. No sé si ustedes se dan cuenta. Por otro lado, una aclaracióncita allí, muchachos. La cosa es que
Las modelaciones es para jugar y para especular, ¿sí? Eso es lo más interesante y lo más importante de todo. Las modelaciones son para jugar y para especular, porque es ahí donde uno pone a prueba sus modelos y mira a ver qué tanto van a estar acorde con la realidad, ¿sí? Es de ahí donde uno toma decisiones para poder construir algo. Las modelaciones se basan ante todo, o más que todo, en las leyes físicas y principios físicos, ¿sí? Cuyo lenguaje es la matemática y tenemos que aprender a leer e interpretar ese lenguaje de la matemática. Por otro lado, hay una cosa en el puente de Tacoma Narrow. O sea, una de las ventajas que se tiene en este momento con respecto en esa época cuando se diseñó el puente de Tacoma Narrow era que no se tenían este tipo de modelaciones o simulaciones, ¿sí? Para poderla realizar. Era como dice el profesor Osvaldo Rodríguez, que era estático, ¿sí? Es decir, las modelaciones eran muy complicadas hacerlas y jugar con todos los parámetros, ¿sí? Los ingenieros de esa época no jugaron con el parámetro del viento o consideraron un viento que aparentemente no se iba a presentar, ¿sí? Aunque no era peligroso. Que no era peligroso, velocidades del viento muy pequeñas. Entonces, las ventajas de estas modelaciones son que usted puede decir, bueno, si históricamente hemos tenido aquí un viento de 140 kilómetros por hora, pero ¿qué pasaría si tuviésemos un viento de 200 kilómetros por hora? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Entonces, eso se lo da la modelación. La modelación te permite jugar y especular y respecto a esas especulaciones, así como de pronto estaba haciendo el profesor Osvaldo ahora con su tobera, entonces respecto de eso pueden tomar las decisiones. Era ante todo eso. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bien, Jorge. La modelación y el control de los parámetros, que es la clave. ¿Listo? No sé. Ok. Cadete, por favor. Doctor, buenos días. Cadete segundo año Lanchi PDA. Doctor, si mal no entiendo, en cuanto a su proyecto de la tobera, existen varios tipos de esquemas. No te entendí bien, por favor, ¿puedes un poquito más? Eso. Doctor, si mal no tengo entendido, hay varios tipos de toberas. No estoy escuchando bien la pregunta del cadete. No sé si de pronto alguien de los que está allí la puede retransmitir. Doctor, en cuanto a su proyecto de las toberas, tengo entendido que existen varios tipos de estas mismas. ¿Usted qué tipo escogió y el motivo por el que lo escogió, doctor? Bueno, te escucho entrecortar y trato de interpretar. O sea, la presentación la quise cerrar como dejando ese proyecto de la tobera en construcción para que ustedes, los que estén interesados, yo como les estoy dejando todos esos recursos, sigan metiéndole, como se dice vulgarmente, carnecita y le puedan meter las expresiones matemáticas como el apoyo de la física para que la simulación quede completa. Si ustedes vieron en la anterior simulación, yo tenía la expresión matemática con los principios físicos, como lo decía el profesor Jorge. La idea es ahora que les estoy dejando a ustedes ese reto de que tengo ya la simulación hecha, pero falta meterle el vestido matemático y físico para poder controlar parámetros. A manera de ejemplo, perdón, yo podía tener expresiones que pudiera controlar la temperatura. Entonces yo quiero tener un efecto de cómo es la temperatura de la entrada de la tobera y cómo es la salida cuando yo muevo los diferentes parámetros, como cambiar la garganta para obtener los diferentes max para los diferentes efectos. De ahí yo puedo ver qué pasa con la temperatura de salida. O como lo decía el ingeniero aeronáutico Hidalgo, yo puedo tener presión de entrada y presión de salida, mover los parámetros y ver qué efecto pasa, si puedo controlar la presión o no. Esa es la idea. Entonces, ahí les dejo ese reto en construcción. Cuando quieran, con mucho gusto yo colaboro para ampliarlo. Y la idea es poderle meter ese vestido matemático y físico y que eso sea un proyecto potente para poder ver realmente qué está pasando con una tobera de este estilo. Muchas gracias, muy buena pregunta. Doctor, buenos días. Cadete segundo año, gracias al presente, doctor. Una pregunta. La pregunta es, si la oscilación afecta para los helicópteros y en los puentes, ¿podría afectar en las aeronaves?
Bien, o sea, ahí en este caso quise traer el efecto más importante, que es el helicóptero, por ese efecto de rotación, y sobre todo en el otro que habían dos rotaciones, es tremendo. Entonces la idea es que ustedes deben tener en cuenta, el profesor de matemática, el profesor de física, le insiste mucho en el fenómeno de resonancia, pero ahí lo están viendo ustedes en carne propia, en el efecto real, y mire cómo se destruye ese helicóptero, cómo se destruyen todos esos helicópteros en el proceso si no se controla el proceso de rotación y oscilación, porque puede hacer todo este efecto y genera la destrucción, y eso está hecho de un material fuerte, pero observen cómo se puede destruir fácilmente. Entonces, la clave allí está en poder controlar el efecto de resonancia, y en este caso en el helicóptero tener esos controles de esos dos rotores para el caso de que tiene los dos rotores o el otro. Entonces, y el del Harry, que ustedes vieron que primero la tobera estaba así, después se fue volteando y volteando y se fue acomodando. Esa es una experiencia bien hermosa de la ingeniería, donde se está aplicando la matemática, la física, simulaciones para poder tener eso, y están controlando para tener ese tipo de efectos. Entonces, como lo dijo muy bien el profesor Murillo, ¿qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué quiero esperar? ¿Qué fenómeno quiero tener como resultado? Ahí está la tecnología de hoy en día que me permite hacer ese tipo de simulación. Muchas gracias, muy buena pregunta. Dos preguntas más, por favor. Doctor, buenos días. Caete segundo año Parra, me presento. Doctor, una pregunta. Dentro de estas tecnologías existe de pronto la posibilidad o la proyección de que las mismas en algún punto puedan contribuir no de forma localizada dentro de un sector en específico, sino a una problemática a nivel mundial. Esa es la idea, o sea, la idea es esa, que todo esto se vaya potenciando. La industria, en cualquiera de las industrias, voy a poner la que nos gusta tanto a ustedes como a mí, que es la industria aeronáutica. Hoy en día se ha progresado mucho en eso, fruto de que las tecnologías permiten tener muchas más oportunidades. Se avisora que habrá más precisión, porque ya hoy en día se puede hablar de que vamos a tener en un futuro, yo digo que no tan lejano, lo de las computación cuántica, computadores cuánticos que van a permitir hacer simulaciones mucho más precisas y más rápidas, porque se va a manejar mucho más volumen de información, y eso va a permitir de que esta industria tenga mejores aproximaciones, mejores controles, ojalá lo más real posible para que no tengamos situaciones funestas. A veces un avión va a los pilotos de prueba o los pilotos que les gustan tomar riesgo, asumen y llevan ese avión hasta ciertos comportamientos donde ya lo va manejando, pero eso se podía tener en cuenta si yo tengo simulaciones y yo sé hasta dónde puedo ir. Entonces hoy en día sí veo que existirá esa posibilidad, y dependemos de la tecnología, y afortunadamente en eso se está trabajando. Ahí hay que aportarle a los físicos en el sentido de que las máquinas que tienen formatos finitos, la idea es poder ampliar un poquito más y tener un formato mucho más manejable. Entonces eso es parte de lo que se está viendo hoy en día. Gracias, muy buena pregunta. Gracias, Osvaldo. Gracias a los cadetes y alféreces que participaron con sus preguntas. Permítame, por favor, expresarle un saludo de agradecimiento de parte de la Teniente Coronel Yadira Cárdenas Pozo, comandante del grupo académico. Un saludo de parte del señor Mayor Zamora, de las tenientes Estefanía Soto, Diana Gómez, de los oficiales del grupo académico de la Fuerza Aérea, de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana, y por supuesto de los profesores del grupo académico de la Escuela Militar. En agradecimiento a su participación, en agradecimiento a ese compartir sus experiencias con los cadetes de la Escuela Militar, permítame por favor, profesor Rodríguez, leerle el siguiente mensaje, la siguiente nota de estilo. Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, nota de estilo. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez agradece y destaca la presentación realizada por el doctor Osvaldo Rodríguez Díaz por su participación y aportes en la conferencia
el uso de las TICs como herramienta para analizar el comportamiento de parámetros y problemas propios de la ingeniería, llevada a cabo el día 17 de febrero de 2022, en el marco del evento Hablando de Ciencia de Mavi, un espacio de divulgación científica de nuestra institución. Asimismo, la Escuela Militar de Aviación, en especial el Departamento de Ciencias Básicas, se complacen en resaltar su liderazgo y el reconocimiento a su trayectoria académica y laboral que contribuye con el logro de nuestra misión institucional, dejando huella en la comunidad académica del alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado en Santiago de Cali, a los 17 días del mes de febrero de 2022. Firma Teniente Coronel Yadira Cárdenas Pozo, comandante Grupo Académico. Mil gracias, Osvaldo. No, a ustedes, y digamos que me sentí de nuevo como en aquella época que estuve allá en esos espacios, alcancé a conocer esta aula máxima, ahorita la veo que está mucho más bonita. Espero que los muchachos sigan disfrutando todos estos recursos, todos esos espacios, que aprovechen a sus profesores, los de ciencias básicas, los de ingeniería, todos que le van a aportar dentro de su formación. Yo entiendo cómo es que ustedes se forman porque estuve 20 años allá. Tuve la fortuna de pensionarme de esta alma mater. El mayor Zamora fue uno de mis alumnos, ahí lo recuerdo. Uno no se olvida de las caras ni de algunos nombres, y al revés también. Y pues me sentí como en mi casa de nuevo y quería compartir como lo que estoy haciendo ahorita, la goma que tengo de usar tecnología para poder tener como estas posibilidades. Todos esos recursos lo tiene el profesor Alberto, me falta incluir el del video del profesor Hidalgo, que se lo voy a enviar, y no tengo ningún problema que lo compartan, y si necesitan colaboración en ese sentido, estaré dispuesto. La oficina acá en la Universidad Autónoma, la decanatura está abierta para compartir con ustedes, y la idea es seguir haciendo este tipo de espacios. Los felicito por un espacio como este. Yo pienso que estos espacios son los importantes, de que los muchachos, los suboficiales, los oficiales, todos conozcan lo que significa hacer ciencia, lo importante de hacer ciencia, lo importante de que todo esto nos ayuda a conocer un panorama, a tener otras visiones, otras connotaciones, y sobre todo lo que está reclamando hoy en día, que manejemos todo un proceso de enseñanza y aprendizaje en contexto. Muchas gracias y feliz días a todos.